Buenas tardes ya a todas y a todos. Esto es todo un reto, esto de ser la última mesa después de una mañana tan intensa y siendo casi las 2 de la tarde. Bueno, esperamos no aburriros y además nos han dicho que tenemos que intentar ajustarnos a la hora, así que iremos directos y al grano, ¿vale? No me extiendo más, simplemente decir que estoy súper bien acompañado de amigos y de entidades con las que coincidimos mucho, que trabajamos mucho juntos y que nos conocemos desde hace un montón de años, así que yo por lo menos me siento como en casa. Igualmente, ¿vale? Carlos. Así que presentaros, Orencio Vázquez, de aquí del Observatorio de RSC, el coordinador, Germán Granda, de Forética, su director general, Lucas Hunter, de BILAB, todo este movimiento Bicorp, ¿verdad? El Interim Country Director, aquí en España, y Ana Sainz, la directora general de la Fundación Seres. Y nada, vamos directos, si os parece, para intentar terminar en hora. Tenemos aquí preparadas una serie de preguntas. La primera, que la estoy releyendo, tiene tela, porque es larga, pero intentaré luego sintetizarla un poco. Pero sí que yo creo que es un punto de partida excelente para un diálogo, que es lo que se trata de esta mesa, en general, acerca de la sostenibilidad del momento actual, ¿no? y su relación con la estrategia. Entonces paso a formularla. Y dice así: ¿cómo puede el liderazgo en sostenibilidad, tanto en el sector público como en el privado, generar un cambio sistémico y promover la integración de la sostenibilidad en las estrategias organizacionales de forma transversal? Tela la pregunta. Pero bueno, por ir al grano y por intentar resumirla, se trata de la relación entre el liderazgo, la sostenibilidad, ¿vale? Tanto en el sector privado como en el público, para generar ese cambio sistémico, ¿no? Y esa relación con la estrategia. Entonces, empezamos quien quiera. Venga, Orencio, que te veo allí en el otro lado. Bueno, pues siempre el comenzar es romper el hielo y es complicado, ¿no? Yo creo que la pregunta, pues la respuesta es que son elementos básicos. Los aspectos que tienen que ver con la gobernanza son elementos fundamentales o son los fundamentos para que realmente una organización pueda plantearse objetivos en materia de sostenibilidad. Ha habido un avance muy importante en los últimos años desde una perspectiva de institucionalización de la sostenibilidad, en la construcción de estructuras, en la aprobación de políticas, pero bueno, yo creo que todavía queda, y lo dejamos como tenemos poco tiempo para luego enmarcar un poco el debate posterior, queda una brecha entre esa institucionalización formal de esas estructuras a nivel de gobernanza, muy incentivadas por cambios en el ámbito regulatorio, y luego la puesta en práctica real de esa gobernanza, ¿no? Entonces, lo dejo aquí y luego ya tenemos tiempo ya para ir a temas más concretos. Gracias, Orencio. Si quieres poner en orden, Germán. Bueno, pues, buenos días a todos y gracias a corresponsales por la invitación. Y enhorabuena por el éxito. Yo creo que llega en un muy buen momento esta pregunta de liderazgo y cambio sistémico en el contexto en el que estamos. Nosotros hemos tenido desde Forética la suerte bueno, hace unos días se reunió, sabéis que en Forética reside el Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible. Son más de 40 presidentes y CEOs de grandes compañías, donde en la última reunión de hace unas semanas tuvimos la suerte de contar con la comisaria europea Jessica Rosland, la comisaria de Medio Ambiente, Circularidad y Resiliencia Hídrica, y tratamos precisamente el momento actual del contexto de la sostenibilidad. Obviamente, la conclusión es que más allá del ruido y más allá de que estemos bueno, según no sé si lo conocéis, el índice de incertidumbre del Economist Business Intelligence Unit, están máximos, estamos en máximos de incertidumbre, pero los fundamentales desde la sostenibilidad siguen vigentes porque realmente el reto demográfico ahí está. Vamos a un mundo de 10.000 millones de personas, los que nacisteis en los 80 éramos 4.000 millones, en los 90 5.000 millones, 10.000 millones, que ya no sirve obviamente el modelo económico de ir, ¿no? Tirando de la naturaleza, porque somos conscientes ahora y la ciencia nos marca cuáles son los límites planetarios. En este contexto, el cambio sistémico es absolutamente fundamental y creo que un conjunto de empresas lo hemos visto hoy, que tienen, en primer lugar, el business case muy claro. Lo hemos visto en materia de la posibilidad de generación de nuevos productos y servicios, de reducción de riesgos, de atracción de talento, de acceso a la financiación, y entienden que su modelo de negocio tiene que ver con la sostenibilidad y con la resolución de esos retos. Pero no vale en un pensamiento sistémico
estar convencido solo, necesitamos la colaboración de muchos otros agentes. Por ejemplo, desde el Consejo hace años se lanzó pues las rutas de transformación y eso marca los diferentes sectores, desde la energía, a la movilidad, a los materiales, a la salud, a la tecnología, a las finanzas, pues ese ritmo. Si marcamos un objetivo, por ejemplo, la energía, que queremos una energía que sea limpia, asequible y segura en los próximos años, obviamente tenemos que trabajar en esa dirección todos y eso supone movilizar a todo el ecosistema de proveedores y a todo el ecosistema sectorial, ¿no? Desde Forética, por ejemplo, hemos lanzado rutas de transformación ahora mismo de sistemas alimentarios sostenibles. El próximo día, unas semanas, tenemos en Barcelona Alimentaria presentándolo, o con todas las empresas del sector salud, o el manifiesto de inteligencia artificial responsable con toda una comunidad de práctica para ver la adopción de inteligencia artificial de esa forma responsable, pero no solo con empresas, sino también en la relación y en la colaboración empresas y ONGs, por ejemplo, ¿no? Ya sea ambiental y ahora proyectos, por ejemplo, ¿no? que estamos empujando, involucrando a empresas que solas no podrían hacerlo, pero con 4 o 5 empresas, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, la restauración de naturaleza en el Baldío Talabán, en Cáceres, ¿no? Que estamos haciendo con varias empresas y ONGs de Forética, o los proyectos Jobs 2030 con comunidades autónomas y ONGs para ver también la evolución del empleo y las necesidades, sobre todo en entornos más desfavorecidos. Así que un business case claro, la colaboración y luego una mirada, desde luego, a largo plazo, ¿no? Nos contaba el colega de Samsung 9 meses, ¿no? O 9 años, perdón, ¿no? de científicos investigando programas que tardan muchísimos años, ¿no? Por ejemplo, nosotros esta misma semana hemos presentado la evolución de Madrid 2050, que es la evolución de Madrid en los próximos 25 años. Estamos 200 organizaciones involucradas, empresas, bueno, pero también arquitectos, biólogos, ONGs, para ver cómo tiene que ser el Madrid ahora mismo, una ciudad que va a emplear 1 millón de personas en los próximos años, en unos mayores crecimientos, cómo va a ser ese desarrollo y en los 9 desarrollos urbanísticos que hay o más en este momento, cómo vamos a hacer el acceso a agua, a energía, cómo va a ser la movilidad, cómo van a ser las dotaciones públicas para que la gente, bueno, pues se sienta cerca de la naturaleza o no esté sola o juegue, etc. Todo ese pensamiento parece lejos, pero hay que hacerlo en este momento. Y para eso, desde luego, las soluciones empresariales que se están poniendo sobre la mesa para trasladar también, y esa es la última colaboración, a las administraciones públicas, la necesidad de tener este enfoque, habilitar permisos, entenderse mejor entre gobierno, administración, comunidad autónoma y local, que está de alguna forma parando algunos proyectos también que son muy necesarios para avanzar en la agenda de sostenibilidad, es necesaria. Así que un business que es claro, la visión de largo plazo y colaboración, yo creo que ese es el momento de avanzar en esta transformación sistémica, ¿no? Gracias, Germán. Estamos hablando de sostenibilidad y su relación con un cambio sistémico y están saliendo muchos elementos. Nos acaba de decir business case, claro, largo plazo, colaboración. Orencio nos ha hablado también de todo lo que tenga que ver con gobierno corporativo y la toma de decisiones, ¿no? Y la sostenibilidad dentro de la toma de decisiones dentro de la empresa. Lucas, ¿qué más elementos podemos añadir a la coctelera de esta pregunta? Es una coctelera interesante. Primero, gracias, Carlos, gracias, corresponsables, por la invitación. Yo les voy a tratar de traer ya a este nivel bajo de glucosa en sangre por la hora alguna reflexión muy, muy básica, que es la misma reflexión que sigue el movimiento B Corp y esas empresas como corresponsables. Está Normal aquí también, AR Outplacement, por ahí estaba José María Batalla, hay unas cuantas B Corps en el auditorio. Todas ellas son empresas que con un movimiento usan el negocio para hacer el bien, tanto a nivel social como medioambiental. Y eso está basado en una teoría del cambio que tiene, y esto es lo que quiero traer, como 3 grandes engranajes para poder lograr esa transformación, tanto a nivel público como privado. Por un lado, un engranaje de comportamiento. Hay comportamientos que, tanto como consumidores como personas que somos parte de organizaciones, tanto empresas, sector público, universidades, ONGs, etcétera, etcétera, tenemos que cambiar. Tanto a la hora de decidir qué compramos, como a la hora de decidir qué política implementamos para nuestra empresa y demás. Ese engranaje de comportamiento genera una rotación en el engranaje de cambio cultural que necesitamos, ¿no? No solamente se queda en la individualidad, lo tenemos que pasar a nivel de organización, de ese segundo nivel del que todos de alguna forma somos parte. Somos seres gregarios,
Todos nos relacionamos, todos somos parte en algún momento de un auditorio, a algunos nos toca alguna vez estar aquí, a otros después nos toca estar allí, y vamos y venimos y somos parte de distintas organizaciones, de clubes, de universidades, de empresas, de sector público. Entonces, ese cambio de comportamiento que tenemos que hacer cada uno también, y desde el liderazgo, lo tenemos que llevar también a la cultura de la organización de la que somos parte, para que finalmente ese engranaje pueda también hacer girar el engranaje del cambio de estructuras que necesitamos. Entonces, normativas que nos permitan y nos incentiven a hacer empresa considerando nuestros impactos, y ahí el mayor ejemplo que quiero traer a la mesa es el todavía pendiente reglamento de las sociedades de beneficio de interés común, aprobado hace 3 años y medio por la legislatura, y todavía hoy no tenemos un reglamento, aunque se ha presentado desde distintos actores del ecosistema, se ha presentado una propuesta de reglamento, código de buenas prácticas, gobernanza y demás. Son incentivos, son estructuras que desde la gobernanza nos van a permitir alcanzar un impacto positivo, y básicamente esa integración de la sostenibilidad, que es lo que finalmente creo que estamos buscando, en la estrategia de negocio, ¿no? No que sean solamente pinceladas o acciones puntuales, sino que sea una verdadera integración de la sostenibilidad para tomar decisiones estratégicas en el contexto en el que nos encontramos. Sí, al final estáis añadiendo muchos ingredientes en esa coctelera, pero todo como que confluye en la unión entre la sostenibilidad y la estrategia. Acabas de hablar de cambio de comportamiento, de cultura y también de ciertos reglamentos, normativas, ¿no?, dentro de ese gobierno corporativo. Y que, perdón, porque lo expliqué como muy lineal, claramente después gira todo al mismo tiempo, ¿no? Y esa es la complejidad también de que una cosa alimente a la Está otra. relacionado con la otra, está claro. Ana, ¿qué te queda por añadir? Supongo que toda esa S social Me añades, ¿no?, a la pregunta complicada, me añades ser la al última, final, ¿no? difícil lo primero. Primero has hablado de una palabra que a lo mejor me centro yo y es la parte sistémica, ¿no? Efectivamente voy a intentar dar una respuesta corta y gracias primero, Marcos, y enhorabuena, a lo que es un problema realmente muy complejo y, como han dicho, hiperconectado, ¿no? Pero sí que es verdad que yo, una de las cosas que me gustaría plantear hoy, porque sea distinto, ¿no?, es qué tipo de preguntas y qué tipo de acciones estamos llevando a cabo desde la sostenibilidad, ¿no? O sea, si volvemos a preguntarnos cosas que veníamos preguntándonos hace tiempo, que ha mencionado también de alguna manera Germán, cuántas veces estamos haciendo reflexiones ahora con el liderazgo, igual que lo hacemos en SERES con nuestro patronato, con más de 50 líderes de alta dirección, o cuántas veces estamos llevando en estos últimos tiempos la sostenibilidad al Consejo, siempre que además no sea un tema meramente informativo, sino que es un tema de acción, o si nosotros cuando reportamos estamos tomando decisiones o simplemente reportar, pues no sé realmente de dónde están las respuestas a esas decisiones, ¿no? Entonces, lo primero que a mí me genera estas preguntas es si nos estamos creyendo que la sostenibilidad está aquí para quedarse y que es el único, digamos, vehículo para el futuro, y hablo del mundo empresarial. O sea, estoy hablando realmente de un concepto que no sé si ha salido como tal directamente, pero sí indirectamente con muchos de los proyectos que habéis presentado, que tiene que ver con que la sostenibilidad es competitividad, ¿no? Y con que la sostenibilidad, que sí que ha salido, tiene que estar en la estrategia de las compañías. Si eso pasa, y permitirme que lo lance, ¿por qué están dirigiendo la sostenibilidad externos y no nosotros? ¿Quién está liderando la sostenibilidad de nuestras compañías? ¿Lo hace la regulación, que nos ha dado este año unas idas y venidas? ¿Lo hacen estados internacionales? ¿Somos nosotros? Yo, desde luego, los temas importantes en mi vida, personales y espero que empresariales también, los dirijo yo. Tomo las decisiones y yo creo que eso es una pérdida importante para hacer un cambio sistémico de lo que queremos hacer. Si realmente estamos convencidos, esto es un tema clave y, por supuesto, que estoy simplificando y hay instrumentos para que sea clave, ¿va? Pero si ya lo reconocemos y, por lo tanto, tiene que ver cómo integrarlo en la estrategia, pues hay que hacer también preguntas distintas, ¿no? ¿Cómo actuamos con esas preguntas distintas, ¿no? A nosotros, y tengo aquí a mi equipo que les vuelvo loco con las 3 Rs, pero que tiene que ver mucho también con los IROs, o sea, que todo lo que hay en el mercado y que debería ser acelerador como temas regulatorios, debería también amplificar nuestras decisiones y nuestras preguntas, ¿no? O sea, realmente
lo que no podemos hacer para transversalizar las cosas es o solo hablar de sostenibilidad o solo hablar de rendimientos financieros. O sea, en todas nuestras decisiones, y sobre todo, no solo las empresas, que yo creo que todas las organizaciones que estamos aquí, que a lo mejor no somos las SAs, o sea, tenemos una cuenta de resultados y por lo menos a mí me exigen que cumpla con la cuenta de resultados, ¿no? Entonces, gestionamos resultados, que es una de las Rs, gestionamos riesgos, pero también tenemos que atender a la responsabilidad. Gestionamos impactos, gestionamos oportunidades y gestionamos riesgos, ¿no? Que son los IROs. Y esas preguntas o las transversalizamos en cada una de nuestras acciones y en cada momento decidimos o no realmente estaremos haciendo esto sistémico y de alguna manera transversal. ¿Qué es lo que pasa? Que al final nosotros trabajamos en la S de las personas, ¿no? Entonces, parece que lo relevante y lo que nos miden, y es verdad, es los temas financieros o los de riesgos, porque las personas somos abundantes. Pero ojo, que ya hay síntomas, la inteligencia artificial, la demografía, el talento escaso, hay muchas cosas que ya nos van diciendo, oye, que faltamos personas. Entonces, empecemos a meter realmente en nuestras decisiones 3 variables, porque es imposible también ser naif y dejar la parte de la rentabilidad, pero esto va más allá que medir solo la rentabilidad financiera si queremos ser competitivos en el futuro. Muchas gracias, Ana. Bueno, lo que parece que también como resumen, ¿no?, de esta primera pregunta, que no hablamos de sostenibilidad como proyectos aislados, ¿no?, de más o menos complejos o con mucha llegada o con mucho impacto, mucho alcance, sino que hablamos de la sostenibilidad dentro de las decisiones empresariales, dentro de las estrategias. Ana, estás hablando de resultados, de retorno y también tener en cuenta a las personas, ¿no? Entonces, esa era la primera pregunta. La segunda pregunta va más relacionada, porque al final podemos ser la profesión o la función que más puede tener en cuenta o que más diálogo puede tener con los stakeholders, ¿no? Entonces, la segunda pregunta va de eso, va de nuestra relación con los stakeholders y de la comunicación y de la sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo pueden o cómo podemos las organizaciones garantizar que nuestros esfuerzos sean auténticos y se reflejen de forma efectiva en nuestras políticas y comunicaciones? Entonces, si quieres, Orencio, empezamos contigo otra vez. Pues, bueno, eso es la clave, ¿no? Lo que pasa es que es la clave, pero es el último eslabón de la cadena, la comunicación, ¿no? Entonces, para comunicar de una forma que responda a una realidad o desde una perspectiva más técnica de una rendición de cuentas, tiene que haber toda una serie de pasos previos, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental. Y dentro de esos pasos previos, pues está, bueno, algo que dentro de el ámbito discursivo de la responsabilidad social, yo creo que todo el mundo está de acuerdo, que es esa relación con los grupos de interés, quiénes son los grupos de interés y cómo se establecen esas relaciones, ¿no?, a través de diferentes mecanismos o canales. Y pese a que todo el mundo está de acuerdo en que eso debe ser así, y parece sencillo, es un tema tremendamente complejo por las propias tensiones que surgen dentro de mismos grupos de interés, ¿no? O sea, muchas veces, bueno, pues muchos de ustedes lo conocen, dentro de las empresas, los intereses propios de los trabajadores, hablar de trabajadores como si fuese algo homogéneo, pues son distintos entre los bandos intermedios y los cargos básicos o los directivos. Entonces, bueno, entre los propios trabajadores de la empresa y trabajadores externos, con lo cual todo eso es tremendamente complicado el gestionarlo. Y el tema de la comunicación, pues bueno, ahí hemos avanzado. Yo creo que se han centrado bastante los asuntos realmente relevantes, o sea, dentro de todas estas décadas que llevamos, bueno, pues reuniéndonos aquí con Marcos, y pues yo creo que ha habido avances. Es cierto que ahora mismo estamos en un momento de un contexto tremendamente complejo de replanteamiento, pero yo creo que es un proceso temporal, y en esos avances lo que se ha identificado es la necesidad de incorporar cuestiones desde una perspectiva pues más de medición de impacto, cuestiones desde una perspectiva, o abordarlos desde una perspectiva más profesional, técnica, sobre temas que son muy complejos y que hasta hace bien poco pues eran ajenos a las compañías, temas
de gestión de cadenas de suministro, de una perspectiva de riesgos no solamente financieros, sino políticos, sino de otro tipo de riesgos, temas de compliance en materia de corrupción, las cuestiones de medición de emisiones de alcance 3, por ejemplo, ¿no? Que son temas o el desapalancamiento de los recursos, ¿no? Que al final, bueno, pues estamos hablando hacia ese futuro, esos retos demográficos, la disrupción tecnológica, cómo todo eso podemos, en esa costelera, más allá del diagnóstico, pues generar pues mecanismos que ayuden a afrontar esos retos y que indudablemente pues estamos en un momento pues muy complicado, ¿no? Y ahí, dentro de esa interrelación que se comentaba al principio de sector público, sector privado, bueno, pues es fundamental que haya una conducción hacia unos objetivos comunes. Las personas, lo comentaba Ana, las empresas nos movemos en ecosistemas. Esos ecosistemas están basados en incentivos y desincentivos y ahí adoptamos decisiones. Entonces, en esos ecosistemas es fundamental el tener hojas de ruta bien planteadas y luego el fijar criterios, bueno, pues unos criterios comunes para todos, en los cuales, bueno, pues podamos identificar realmente las diferencias de comportamiento, poder de esa manera pues, discriminar, premiar, justificar el por qué tomo yo ciertas decisiones dentro de lo que es el propio funcionamiento de los mercados, ¿no? Entonces vivimos en un momento, yo creo que interesante por todas las lecciones aprendidas y sin embargo, bueno, pues con desafíos todavía sin despejar, ¿no? Desafíos que llevamos hablando de ellos muchísimos años, porque todavía están pendientes de despejar, ¿no? Bueno, pero estamos trabajando por despejar esos desafíos. Os voy a pedir casi formato titular, ¿vale? Que ya se nos echa el tiempo encima y la hora es complicada además, así que, Germán, ¿qué puedes añadir? Sumando sobre los comentarios de Orencio, yo creo que, claro, en función del stakeholder, la comunicación varía, pero obviamente, aclarado el panorama más regulatorio en términos de comunicación, que obviamente los que hayan resolvido, ¿no? que bueno, pues estén en agua conmigo, yo creo que es muy interesante, desde luego, porque tiene mucho interés seguir, desde luego, los indicadores que tenemos que ir manejando, no desde la perspectiva de compliance, sino desde la perspectiva de cómo hay una estrategia y acción, con lo cual esa parte, ¿no? de una comunicación mucho más práctica y también dirigida no a compromisos, sino a resultados específicos, ¿no? y muestras de impacto, porque también en la comunicación con los inversores es fundamental. Entender cuáles son los riesgos. Por ejemplo, Forética coordina aquí en España el equipo ¿no? el proyecto de TNFD, ¿no? de riesgos vinculados al impacto de la naturaleza, los riesgos financieros, con lo cual, desde luego, la demanda de inversores en esta materia pues, va a seguir aumentando, precisamente vinculado a riesgos. Diferente totalmente, y con esto termino, es la comunicación que hay que hacer, desde luego, al consumidor y a la sociedad final, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahí hemos empujado frente a la lógica del greenwashing, ¿no? y esas alegaciones, ¿no? Verdes que bueno, pues han ido, ¿no? y ha entrado la regulación, ¿no? a tratarlas, un término que es green trusting, que es bueno, pues anticiparnos, desde luego, y trasladar una comunicación transparente, clara, basada en compromisos, basada en hechos, donde las empresas, yo creo, que están mostrando, oye, pues mira, algunas nos hemos anticipado incluso, y ahí está la presentación cuando se tiene que hacer. 5 años, por ejemplo, lo hemos visto hace unos días en una empresa del sector de alimentación, a nuestro objetivo de reducción de emisiones, ¿no? o de renovables en España. Bueno, pues ese tipo de comunicación yo creo que es la que está teniendo mejor impacto. Gracias, Germán. Me parece interesante. No solo lo que has avanzado al principio, no solo la comunicación que comentabas al final hacia el consumidor, sino también siendo desde el punto de vista de la organización, ¿no? hacia los inversores, ¿no? Lucas. Para añadir, creo que me voy a quedar con la palabra accountability, que como traía Ana, hay toda una cuestión interna de sumarle la rentabilidad, explicar cuál es lo positivo, perdón porque es una palabra en inglés, pero no encuentro otra que sea como más teledirigida. Me parece que así como también está interno, hay una dimensión de dar cuentas que también es externo. Entonces la comunicación, como traía Juan en una de las píldoras, de cómo hacemos para construir empresas creíbles, es a partir del dato certero. Sí, y a partir de esa credibilidad es donde creo que vamos a lograr transformarle el posicionamiento de las distintas organizaciones para demostrar su valía e ir a un lugar en donde encuentren incentivos, tanto sea a nivel de estructuras como también sea a nivel de decisión de consumo y posibilidad de construir alianzas para enfrentar retos comunes y demás. Lo dejo ahí para no tener mucho más tiempo.
Has añadido datos, credibilidad y rendición de cuentas, que también Rendición de es cuentas. importante. Ana, ¿qué podemos añadir? Yo me uno a Lucas, ¿no? El tema de tener los datos. Nosotros lanzamos esta semana en el Congreso de los Diputados una herramienta que llevamos trabajando tiempo, que es el mapa SERES de huella social, que permite tener los datos, gestionarlos y comunicarlos. Y comunicarlos significa adquirir compromisos. Es un tema relevante, no significa dejar un dato sobre la mesa y no adquirir compromisos. Nosotros, por lo tanto, también apostamos por el tema del dato y luego sobre todo por la escucha, ¿no? Es verdad que también lo han dicho Orencio y Germán. Yo creo que esto de la relación con los grupos de interés tiene que ver mucho con cada grupo de interés, pero también ha cambiado, ¿no? Y nosotros hemos creado específicamente un Labs para la comunicación, donde de alguna manera tratamos temas como licencia social para operar, tenemos herramientas como, que también se ha citado aquí, como el mapa de la coherencia. O sea, al final no podemos ser una cosa, comunicar otra, no tomar compromisos y pensar que queremos llegar a nuestros grupos de interés, ¿no? Y la tercera variable, que para mí sí que es relevante también, es que, y también ha salido, que yo creo que está muy relacionado con el greenwashing y todos los washing hashing que ha habido alrededor, es que a mí me gustaría que siguiésemos compartiendo mejores prácticas. Yo creo que esto es un ejemplo de mejores prácticas, yo creo que tenemos que contagiar a otros, tenemos que seguir diciendo, oye, tenemos que aprender entre todos. Nuestros premios que se han lanzado, ¿no? Ya están nuestros premios, también es un modelo que os animo a todos a presentar vuestras iniciativas de mejores prácticas. Entonces, bueno, pues 3 variables: los datos, utilizar herramientas para ser coherentes realmente y ver cómo escuchas a los grupos de interés y de verdad pues dejar ese modelo que nos asusta, entre comillas, del greenwashing, green hashing, green lo que sea, y compartir porque ayudamos a otros a que también mejoren. Datos, herramientas y compartir. No puede haber una mesa redonda de sostenibilidad que no hablemos de datos. Eso es nuestra profesión. Si os parece, vamos a la última pregunta, que además, siendo un evento de corresponsables, etcétera, yo creo que es relevante, ¿no? Y que no se trata tan a menudo en estas mesas redondas, que yo creo que es la relación entre la sostenibilidad y los medios de comunicación, ¿no? Para que me deis vuestra visión acerca de cómo es esa relación, qué funciones puede desempeñar un medio de comunicación en su relación con la sostenibilidad. Si quieres empiezo contigo, Ana, por cambiar el orden. Vamos a ver, nosotros es que creo que la intervención de todos los agentes y de todos los sectores en construir una sociedad distinta es cada vez más urgente y más exigente, ¿no? Entonces, para nosotros, que el medio de comunicación que tiene ese fin ya social de realmente informar, no polarizar, dar una información contrastada, sea capaz de transmitir que la sostenibilidad es algo que ha venido para quedarse, que la sostenibilidad realmente genera competitividad y genera sociedades más fuertes, para nosotros es esencial. Nosotros trabajamos en colaboración con muchos medios de comunicación, además están muchos de ellos, si no son todos, en nuestra organización. Trabajamos también, intentamos divulgar y realmente contar también la parte de las mejores prácticas. Insistimos, ¿no? Y os animamos a que deis más espacio, que muchas veces lo necesitamos, ¿no? Sobre todo en aquellas páginas que no son siempre sociales, que son páginas más que tienen que ver con temas económicos, ¿no? Sobre todo porque nosotros nos dirigimos a empresas y nos parece que este tema se debería tratar también como estamos intentando que se presenten los resultados de las compañías, ¿no? No solo poniendo la parte económica, que todos ahora con los resultados del primer trimestre hemos visto en los principales titulares de los medios, sino también cuál es la rentabilidad social y la rentabilidad medioambiental. Los medios de comunicación como un espacio para compartir buenas prácticas, y me parece también interesante, oye, su responsabilidad en la creación de agenda, ¿no? Y poner sobre la mesa los temas que pueden ser o no relevantes. Lucas. Sí, yo iba a traer ese tema más uno más, ese tema de cómo el medio de comunicación puede ayudar a posicionar la incorporación de la sostenibilidad y además en impulsar las buenas prácticas desde la divulgación. Creo que ahí me parece que tenemos también nosotros, nos voy a llamar a un desafío común en la mesa que nosotros impulsamos muchas organizaciones. Quizás hasta podemos pensar cómo lo podemos hacer en forma mancomunada, de tratar de ir con un solo discurso. Nosotros presentamos hace muy poco nuestra memoria anual, que justo coincidió con 10 años del movimiento B Corp en España,
hace un par de semanas convocamos a medios, tuvimos muy buena asistencia, pues también tenemos muy buena relación. Creo que ese lugar que nos hemos construido cada una de nuestras organizaciones, por ahí la podemos aprovechar, entonces nos voy a llamar solamente a ese desafío. Pero sí creo que hay un rol clave de los medios de comunicación para ayudar a posicionar esas buenas prácticas, esa forma distinta de hacer empresa, de hacer organización. Y el otro tema que me parece que no podemos descuidar en un mundo que es cada vez más digital, y acá tengo la presión de mis amigos de Normal, que si no menciono esto creo que me van a tirar con algo, es el sector de medios de comunicación tiene un impacto medioambiental alto. Hay mucho de servidor, de clics, de acceso, de venta, que hay que revisar y que su medición, ellos lo conocen mucho mejor que yo, especialmente en Scope 2 y 3, es muy difícil de traquear, están haciendo un excelente trabajo para diseñar calculadoras, hay que también entender cuál es el efecto del medio de comunicación, cuál es su impacto a nivel medioambiental, para poder establecer medidas de reducción al menos, para que sea más amable con el medio ambiente. Entonces, también traer eso, como no desligar de la responsabilidad de que toda actividad que hacemos tiene su impacto ambiental, el del medio de comunicación también, cómo podemos hacer para reducirlo y generarlo y que ayude a posicionar la temática también. Muy interesante, ¿no? No solo esa difusión, sino que aquí no nos escapamos nadie de establecer estrategias de sostenibilidad. Germán. No, absolutamente. En el contexto ahora mismo de polarización, de fake news y específicamente los temas de sostenibilidad, el rol de los medios de comunicación es fundamental. Están en esa preocupación, yo creo, por lo menos así lo sentimos también en empresas de medios de comunicación que forman parte de Forética y las conversaciones que tenemos con Grupo Planeta, específicamente con A3 Media, con el Grupo Prisa, lo vemos con Servimedia, agencias, ¿no?, que cuidan, desde luego, ese avance y todo el trabajo que hace Corresponsables. Por ejemplo, todos los medios de comunicación en dos elementos. Uno, la necesidad de una divulgación aterrizada a los ciudadanos de todos estos elementos. Aquí hablamos en términos, ¿no?, de taxonomías y materialidad, ¿no?, etcétera, de muy difícil comprensión, pero el problema real de los ciudadanos de trabajo, acceso a vivienda, bueno, pues X, ¿no?, pues es, ¿no?, impacto en su territorio, etcétera, ¿no?, pues hay que bajarlo a esa comprensión y eso nos ayuda muchísimo. Y por otro lado, también yo creo que tiene esa doble valor, hay que señalar cosas, pero también dar ese enfoque de que hay soluciones, de que estamos trabajando en un modelo donde se están mostrando entonces diferentes discursos de no, esto no, que no avance porque no, es que hay soluciones empresariales reales de muchísimos países, hay algunos que no están en esto, otros, la mayoría sí, soluciones que se muestren como las empresas están marcando el terreno y obviamente forman parte desde luego de la construcción de este mundo al que, ¿no?, que queremos que sea mejor y que donde la sostenibilidad forma parte del centro de decisiones. Gracias, Germán. Orencio, terminamos contigo. Pues sí, no, es un tema en sí mismo, ¿no? Y también que yo creo que requiere una reflexión, porque no hemos... O sea, mi percepción es que hay una involución en relación a cómo se acerca el ciudadano a todas estas temáticas, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el tratamiento que se ha hecho por parte de medios de comunicación, indudablemente, de cómo se trasladan ciertos temas o el nivel de profundidad con el que se aborda o se correlaciona con otras variables, ¿no?, ciertos elementos. Tiene que ver con esa bueno, pues, sobreactuación que ha habido durante muchos años en torno a la sostenibilidad por parte de diferentes instituciones, muchas de ellas por parte de instituciones privadas. Y tiene que ver también con un componente que es bastante, bueno, paradigmático, que es la cuestión de el abordar, como ha comentado Germán, todos los temas de sostenibilidad en la agenda política, como un tema ideológico. Entonces, yo creo que los medios de comunicación tienen la responsabilidad, o tienen la máxima responsabilidad, más allá de divulgar, hacer dosieres que hacen los grandes medios, este tipo de cosas que están muy bien, pero de complementar con análisis más rigurosos de qué es lo que sucede si no tenemos mecanismos de autonomía que garanticen una cierta autonomía estratégica en
en la Unión Europea. ¿Qué es lo que sucede si no hacemos o no trabajamos por un desapalancamiento de los recursos? ¿Qué es lo que sucede si no trabajamos por romper con la pérdida de biodiversidad, ¿no? Entonces, las consecuencias de no abordar todas estas cuestiones, ahora lo estamos viendo otra vez con las tensiones en los mercados, el incremento en el precio de los fertilizantes, todo eso tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Pero yo he hecho en falta ese análisis más desde el punto de vista divulgativo, pero al mismo tiempo muy riguroso de estos temas, ¿no? Yo creo que estamos fallando ahí y que la gente, pues al final, el ciudadano ve esto, la sostenibilidad, como más que como una oportunidad, como una amenaza en todos los aspectos, ¿no? Y en ciertos ámbitos. Y yo creo que es una falta de comunicación, no solamente por parte, o de una comunicación adecuada por parte de los medios de comunicación, que tienen su responsabilidad, sino por parte de las organizaciones que estamos trabajando en estos temas, ¿no? Entonces yo creo que es un tema en sí mismo, es una cuestión fundamental ahora mismo, ¿no? Porque estudios hay, yo creo que tenemos información más que suficiente contrastada para poder apostar por estas cuestiones, ¿no? Gracias, Herencio. Bueno, pues si os parece, aquí terminamos con esta mesa, que cada pregunta nos daba para un debate muy largo, pero que creo que hemos sido capaces de poner encima de la mesa temas relevantes en torno a la sostenibilidad y reflexionar un poquito, que de eso se trataba. Muchas gracias a los cuatro. Gracias, Marcos, y gracias a todo el equipo de corresponsables. Y por nuestra parte ya hemos concluido. Muchas gracias.